Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4. El título de la Reina Valera aparece como La tentación de Jesús. Leeremos 4 versículos de este capítulo y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, gracias por ese amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Oremos al Señor por un momento. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, porque nos permites en esta hora y en este momento poder tener tu palabra para nuestra vida. Cada día necesitamos instrucción, Señor, para nuestra vida, ya que a través de ella podemos canalizar, Señor, lo que es tu voluntad para nuestra vida. A través de tu palabra podemos entender cuáles son los problemas o los conflictos que no nos están permitiendo, Señor, recibir las bendiciones tuyas. Y a través de tu palabra podemos corregir, Señor, aquello que impide esa bendición. Yo te ruego en esta noche que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a través de tu palabra a entender, a comprender y a recibir una revelación tuya, Señor, para poder ser bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Les recuerdo que hemos estado, o iniciamos en realidad hace 2 semanas atrás, la serie El Ayuno. Y esta es la segunda lección que tenemos, en donde analizaremos los tipos de ayunos. Para algunos cristianos esto como que no es importante, pero es fundamental, ya que queremos tener victoria en Cristo. Queremos recibir las bendiciones de Cristo. Queremos ser de alguna manera victoriosos en nuestra vida diaria como cristianos. Y el ayuno es fundamental. Por lo tanto, hablaremos de tipos de ayuno para de una manera esclarecer lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y al mismo tiempo poder dar respuesta a tantas inquietudes que hay en la mente y corazón de muchos cristianos. Vamos a hablar así, de esta manera, los tipos de ayuno. Primeramente, la palabra ayuno proviene del griego, que es nesteia, que significa no comer. Ese es el significado, no comer o abstenerse de alimentos. Y casi la mayoría de nosotros no somos muy buenos para abstenernos de alimentos, a menos que hayamos decidido tomar una dieta que normalmente se ve mucho en este tiempo. En términos generales, entonces, el ayunar consiste en abstenerse de comer alimentos en un periodo de tiempo completo o parcial. Eso sería un ayuno. Entonces, un ayuno para la salud de cualquier persona, en realidad, o cualquier dieta temporal que tengan, de alguna manera va a restringir el hecho de comer, pero al mismo tiempo va a ayudar también a la parte física cuando hablamos de un ayuno, como muchos hacen. Ahora, pero
debemos entender que el ayuno es netamente espiritual del que estamos hablando. No tan solo es dejar de comer, sino también habla de tener una comunión con Dios en ese lapso de tiempo en donde nosotros ayunamos. Entonces estamos hablando de que es aquel ayuno que nos beneficia nuestra salud espiritual aparte de nuestra salud física. Lo cual por supuesto involucra abstenerse del alimento, abstenerse de bebidas, mientras que se pasa de alguna manera una gran cantidad de tiempo adicional en oración y también en meditación y lectura de la palabra de Dios. En esta lección número 2 vamos a tratar de enfocarnos por supuesto en lo que la Escritura menciona y también nos ofrece ejemplos sobre ayunos parciales, ayunos totales o ayuno con agua y el ayuno también por supuesto de otras formas. Ahora, todo tipo de ayuno debe hacerse con el deseo de acercarse a Dios. En el caso nuestro como cristianos, nosotros hacemos el ayuno con el deseo de acercarnos al Señor y de esta manera entonces nos acercamos para oír la voz de Dios y al mismo tiempo creer que en nuestro andar el Señor va a, por supuesto, ayudarnos para crecer como cristianos. Esa debe ser nuestra motivación al ayunar. El ayuno es elegir, por supuesto, ignorar por un tiempo la necesidad de comer. Se debe también, o de alguna otra cosa que tenemos que dejar para enfocarnos en alimentar nuestro espíritu, en de alguna manera nutrir nuestra vida espiritual y buscar la presencia de Dios en una forma especial. El ayuno se trata de acercarse más a Dios poniendo por supuesto nuestras necesidades espirituales en primer lugar. La comunión con Dios es más esencial que la comida misma. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el ayuno, hermano querido, nos ayuda primero a concentrarnos en las cosas de Dios. Y es un acto, por supuesto, en la cual nuestro Dios de alguna manera quiere que nosotros mostremos nuestra dependencia de Él y mucho menos de nosotros mismos. O sea, dependamos más de Dios que depender de nosotros mismos y de las cosas que pueda ofrecer este mundo. Eso es el ayuno en cierta manera. Ahora, miremos un tipo de ayuno para que entremos en materia. Está el ayuno parcial. El ayuno parcial. Vamos a usar la Biblia para poder mostrar eso porque es importante hacerlo con base bíblica. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3, dice textualmente: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Le explico esto. El ayuno parcial es un tipo de dieta que consiste en eliminar cierto tipo de alimentos. La idea entonces es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. Este ayuno de Daniel es muy conocido y también muy seguido, ya que es menos radical que dejar de comer todo. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les permite realizar otro tipo de ayuno. El ayuno parcial es un ayuno bíblico. Entonces el profeta Daniel aquí, en este caso, ayunó 3 semanas con este ayuno. No comió manjares delicados, no comió carne, no bebió vino. Entonces, ¿qué comió?, se pregunta usted. En el capítulo 1 se describe cómo Daniel y sus 3 amigos, recordemos esto, dicen que se alimentaron solo de vegetales, solo de legumbres y beber exclusivamente agua. Fueron 21 días de ayuno parcial y Daniel recibió revelación y visitación especial de Dios en esos 21 días.
Algunos evangelistas, como yo también lo he hecho muchas veces, usan este tipo de ayuno durante los días de campaña, sobre todo cuando era evangelista y tenía que ir a hacer campañas de una semana o a veces 2 semanas. Entonces usamos este ayuno parcial. Solo usamos jugos de fruta cada 3 o 4 horas y así tiene de alguna manera casi todo el día para orar, o tenemos todo el día para orar, para leer la palabra, y eso mantiene la energía para poder ministrar luego por la tarde. Ahora, no hay duda de que esto, hermano querido, es de gran bendición. Personas que tienen mucha dificultad para ayunar pueden hacer estos ayunos parciales mientras claman a Dios para que les dé unción y fortaleza para poder, sin duda, luego hacer ayunos completos en el caso de aquellos que están complicados de salud. El ayuno parcial no es, por supuesto, sustituto total para el ayuno completo, que es lo más ideal o lo más efectivo, y aún más lo que fue practicado por los siervos de Dios en los tiempos bíblicos. El ayuno parcial es cuando eliminamos una parte de los alimentos de nuestra vida diaria. Es como hacer una dieta de ciertos alimentos. No vamos a comer esto, ni esto, ni esto, ni esto, solamente esto otro. Entonces, de esa manera, comiendo de una forma simple y sin deleites. Por lo general, se realiza cuando no podemos abstenernos por completo de la comida debido, como dije, al trabajo o por razones médicas, en donde tenemos que sí alimentarnos sí o sí, o mucha gente también está tomando ciertas pastillas que son muy fuertes y necesitan comer algo para ello. El ayuno parcial entonces en general puede durar varias semanas sin afectar su salud. Y en este ayuno parcial puede usted elegir qué tipo de comida no va a comer durante el tiempo de ayuno. Por lo general, hablando muy generalmente, las comidas deliciosas o especiales no se harán parte de ese ayuno. Así que hay que dejar todas esas comidas tan deliciosas que a usted le gustan. No me las nombre, por favor, porque capaz que me dé hambre. Ahora, el enfoque de este ayuno es de pasar tiempo en intimidad con Dios, buscar la presencia de Dios sin tener los deleites de comidas sabrosas que de alguna manera solo sacian nuestra carne y no nuestro espíritu. La idea es que el ayuno levante el espíritu y haga menguar la carne. Esa es la idea del ayuno. Ahora, vamos a ver un día de ayuno, porque aquí es donde muchos sin duda hacemos eso, ¿no? Usted hace un día de ayuno en la semana o 2. Bueno, trate de ganarle por lo menos los fariseos que hacían 2 por semana. Si no somos mejor que eso, mejor ni hablemos en contra de los fariseos, dejémoslo ahí tranquilo. El punto entonces, veamos un día de ayuno. Es bíblico, totalmente bíblico, hacer un día de ayuno para alcanzar ese crecimiento espiritual o también otras bendiciones del Señor. Es importante hacerlo. En los días de la ley había un día al año señalado para el ayuno, el 10º día del 7º mes. Nosotros estamos en el 7º mes aquí, ¿no? Pero ya se nos pasó el 10º. El 10º día del 7º mes era constantemente proclamado como el día de ayuno. Era una santa convocación y el pueblo se afligía delante de Dios y ofrecía, por supuesto, ofrenda encendida a Jehová. Nadie trabajaba en ese día y el pueblo se reconciliaba con Dios. Era un día de reposo, por decirlo así, en el sentido de lo laboral, del trabajo. El ayuno comenzaba el día 9 por la tarde y terminaba el día 10 por la tarde. Es como decir 6 de la tarde del día 9 y 6 de la tarde del día 10. Era un total de 24 horas de ayuno. De acuerdo a Levítico capítulo 23, versículo 27 al 30, ahí vemos la confirmación de lo que estoy diciendo. Dice: a los 10 días de este mes 7 será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ay, la cosa era complicada, o sea que si no ayunaban, mejor dejaban de existir. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ay, Señor. Era complejo, ¿no? Hoy día no, usted ayuna cuando quiere, hace lo que quiere. Bueno, dejemos eso ahí. Fíjese entonces en este día. Era un día de ayuno en donde el pueblo se dedicaba exclusivamente a Dios. Es como decir, ni siquiera traía el celular al culto. Así que no se preocupe, yo el día de ayuno, cuando tengamos aquí, voy a poner una cesta grande allá y todos los celulares quedan ahí. Si no quiere el celular en la cesta, déjelo en la casa. Alábale si puedes. Y de verdad, hermano, lo voy a hacer, y después los vendo. No. El punto es, hermano, que la idea es estar concentrado en la presencia de Dios. El pueblo se afligía en ese día delante de Dios y se reconciliaba con el Señor. Entonces, por eso digo esto: sería maravilloso que las iglesias ofrecieran a menudo un día de ayuno al Señor. Sería maravilloso que el pastor y toda la congregación en el templo llorando delante de Dios, buscando el rostro de Dios en oraciones. Sería extraordinario. Imagínense cuántos se llenarían del Espíritu Santo y serían transformados por Dios en el poder de Dios, y sería un reto para nuestras iglesias, porque queremos ver la gloria de Dios, pero no estamos haciendo ningún esfuerzo para que Dios derrame su gloria. Miremos lo que dice el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 26. Dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron, dice, a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. O sea, en este ayuno que estamos mencionando, el pueblo clamó delante del Señor hasta por la noche. Es un ayuno muy similar al ayuno, por supuesto, de un día que ofrecen los cristianos hoy día en la actualidad. Ahora, no pasemos por alto que el pueblo lloraba delante de Dios y al mismo tiempo dedicó todo ese día hasta el anochecer al Señor. Imagínese, ¿cuándo usted ha dedicado todo un día al Señor? Haga memoria, trate de hacer memoria. ¿Cuándo ha dedicado usted todo un día al Señor? Posiblemente alguien sí lo ha hecho, pero ¿lo ha hecho constantemente? No, difícilmente. Entre los cristianos de hoy, el ayuno, y puedo decir el ayuno más común, empieza a las 6 de la mañana cuando amanece y termina a las 6 de la tarde cuando oscurece. Un ayuno así puede ser de gran bendición, y si tratamos de estar, por supuesto, el mayor tiempo posible en oración, en la lectura de la palabra, en la profundidad de ella, lógicamente vamos a ser bendecidos. Entonces, al hacer un día de ayuno de esta manera o de esta naturaleza, se puede hacer sin agua un día. Ahora, deseo explicar esto muy claramente, lo del agua, porque es importante, aunque más adelante entraremos más profundamente en detalles sobre ello. Ahora, la palabra ayuno significa abstinencia de alimento. Abstinencia de alimento. La palabra, o en palabras sencillas, cuando se ayuna no se puede usar ninguna clase de alimento cuando hablamos de un día. Entonces, en un ayuno total, de eso me refiero, que es lo usual, no se puede usar jugos, ni café, ni goma de mascar o masticar, como le llamamos nosotros, ni nada que tenga algún alimento. El agua, sin embargo, no es alimento.
Y en ese sentido, entonces, usted puede usar agua sin problema. En un día de ayuno, lo más sensato es hacerlo sin agua, porque es un solo día. Pero igual puede usar agua si decide hacerlo. No es un problema, no romperá el ayuno, porque el agua no es alimento. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender: si usamos el agua por alguna necesidad especial, esto no rompería el ayuno, como dije. Otro detalle importante que podríamos marcar también en eso es mencionar el hecho de que, aunque lo ideal es hacer un día de ayuno, ya desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, si tuviéramos que entregar antes de las 6 de la tarde por alguna razón especial, lo podríamos hacer y por lo menos habríamos ayunado algo. No sé si me entiende. Y si esto se acompaña con bastante oración, entonces Dios nos premiará por eso. Dios obrará en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Lo importante, hermano querido, es que de alguna forma seamos dirigidos por el Espíritu a ayunar, a hacer lo que debemos hacer. Recuerden lo que leíamos en el versículo, o los versículos que usamos como base para este mensaje. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ayunar. Y es el Espíritu Santo que nos impulsará también a nosotros a tener una mayor comunión con Dios. Y el ayuno es una forma muy especial para poder tener esa comunión con Dios. Cuando oremos en el ayuno, debemos clamar al Señor para que Él nos guíe a su plena voluntad y de alguna forma muestre, por supuesto, lo que debemos hacer. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces, ¿qué debemos hacer en este sentido? Un punto final de extrema importancia es el que vamos a mencionar ahora. Ponga atención. Si usted propone en su corazón o siente la necesidad de hacer un día de oración y ayuno, tiene que darle la oportunidad al Señor de convertir ese ayuno en el ayuno del Señor. En el ayuno del Señor. ¿Qué tiene que hacer para eso? Durante ese día de ayuno, clame continuamente a Dios que le dirija. Y si no es la voluntad de Dios que usted entregue a las 6 de la tarde, que de alguna manera le indique hasta cuándo debe seguir ese ayuno. Si usted ora y si a las 6 de la tarde usted nota que está fuerte, que no tiene problema, que no siente hambre, que no tiene ganas de entregar, no lo haga. Siga en el ayuno, orando y clamando y pidiendo a Dios, por supuesto, que le revele cuándo debe entregar. En esa situación, entonces, ya usted estará en el ayuno del Señor, dirigido por el Señor y dispuesto a no romper el ayuno hasta que Dios se lo revele. El ayuno del Señor. Puede que Dios convierta el ayuno de un día en uno de 2 o en uno de 3, y quién sabe, puede dirigirle a ayunar mucho más tiempo que eso. Recuerdo siendo hermano en la fe y ya siendo un evangelista, recuerdo que Dios me impulsó a ayunar y yo trabajaba en la empresa y no podía estar todo el día en ayuno. Entonces Dios me llevó a ayunar de una forma muy rara para mí. Y recuerdo que yo llevaba mi colación al trabajo, esa famosa ollita, ¿no?, que hay que calentarla con toda la gente que trabaja allí, ya sea por baño María o en el fuego, dependiendo de donde estuviéramos. ¿Y qué hacía yo todos los días? La única comida que yo me servía era esa. Yo llegaba a mi casa y me encerraba en mi cuarto a orar, a leer la palabra hasta las 2 o 3 de la mañana, y al otro día en la mañana me iba a trabajar con mi ollita, almorzaba. En otras palabras, era como para mí terminar el ayuno de ese día y empezar otro inmediatamente. Estuve por un año de esa manera. No le digo como terminé de gordo, ¿no? Yo me ponía de lado y los hermanos decían: ¿y a dónde está Hugo? Un año de esa manera. Pero también uno ve lo que Dios hace después de eso. Entonces, en este sentido podemos hacerlo de muchas formas. Lo importante es nuestra comunión con el Señor, lo que Dios nos lleva a hacer mientras ayunamos.
Yo no puedo decir que lo que yo hice era bíblico, pero sí era un ayuno diario hasta que el Señor me dijo que lo terminara. El único día que yo no ayunaba era el día domingo, pero en la semana, toda la semana corrida. Ahora, veamos el ayuno sin agua para explicar esto, para que usted pueda entenderlo. Hemos mencionado que el agua no es alimento. Entonces, al usar el agua en el ayuno, no rompe el ayuno. Sin embargo, la Biblia nos muestra ayunos sin agua. Y puede que Dios nos dirija también a hacerlo así, dependiendo de nuestro estado de salud. Uno de los ayunos bíblicos sin agua ni alimento fue el ayuno que hizo el apóstol Pablo acabando de convertirse. Recién convertido, imagínense. En Hechos capítulo 9, versículos 6 al 9, vamos a ver esto. Dice: él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió, o sin ver y no comió ni bebió. 3 días. Aquí vemos entonces que Saulo de Tarso, recién convertido, ayunó 3 días sin comer ni beber. Entonces, cuando Saulo se dirigía a Damasco, vemos la historia nosotros, a apresar a los cristianos, a eso iba. Jesús se le reveló, Jesús se le presentó en el camino a Damasco y Saulo cayó de la cabalgadura y quedó ciego. Pero el Señor le dijo que entrara en la ciudad y se le diría qué es lo que él tendría que hacer. Y él por 3 días estuvo privado de la vista y no comió ni bebió. Entonces, encerrado en ayuno y oración, Saulo clamaba a Dios, arrepentido de sus maldades, arrepentido totalmente. En esa situación entonces, ¿qué pasa allí? Dios envió a Ananías, el cual impuso las manos sobre él. Todos sabemos lo que pasó, y al instante dice que cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, pudo ver. El milagro extraordinario sucedió allí. Y más aún dice la escritura que fue lleno del Espíritu Santo y se levantó y fue bautizado en las aguas. Mira lo que hizo un ayuno de 3 días en Saulo. Ahora anda imaginándote que puede hacer un ayuno de 3 días en ti. Después que entregó el ayuno, dice, se fortaleció con alimentos, comió. Ahora, notamos que acabándose de convertir, apenas se convierte a Cristo, Saulo de Tarso ayuna 3 días sin agua ni alimento, y Dios lo llenó del Espíritu Santo. O sea, lo bautizaron en las aguas y al cabo de pocos días comenzó a predicar la palabra de Dios. O sea, el fruto de ese ayuno sin agua, sin alimentos, fue glorioso, extraordinario. Esto nos muestra que no es prudente desanimar a algunos recién convertidos que sienten en su corazón de ayunar. Entonces, cuando le diga a alguien, hermano, ¿sabes qué? Tengo ganas de ayunar unos 3 días. Amén, mi hermano, déjeme decirle cómo puede hacerlo. Guíelo, diríjalo, pero no le quite, hermano querido, de ayunar. Incluso si usted lo puede acompañar, dice, no. O sea, no le quite. En estos últimos días, hermano querido, esto puede ser muy común, dado por supuesto a lo inminente del arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor está moviéndose en una forma extraordinaria, y los que se convierten al Señor en este tiempo, Dios está fluyendo en una forma muy especial. Los que llevamos muchos años convertidos ya los vemos como estamos, ¿no? Más apagado que chonchón. ¿Cómo lo puedo decir? Más apagado que ya no sé, ya lo dije ya. Los más antiguos saben lo que es un chonchón, ¿no? Entonces estamos apagados. Pero los que recién se convierten, usted los ve cómo andan, ¿no?
motivados, alabando al Señor, levantan las manos aquí y allá, y el otro lo mira así. O sea, este es nuestro problema. Entonces, en esto, hermano querido, estamos viendo cómo Dios obra, cómo Dios toca, cómo Dios ministra. Y usted no puede detener a alguien que quiera buscar de Dios, buscar más de Dios. No, échele, hermano, busquemos más de Dios. Amén. Ore, ayune, amén. Gloria a Dios. No le detenga. Veamos esto. Veamos algunos ejemplos. Moisés, Éxodo capítulo 34, versículo 28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Este es otro ejemplo bíblico de ayuno sin agua ni alimento. Moisés sube al monte Sinaí, todos sabemos que era ahí, y habló cara a cara con Jehová. Moisés estuvo allí entonces con Jehová sin comer ni beber 40 días y 40 noches. ¿Y qué le dio allí Dios? Las tablas de la ley. Y al bajar del monte dice la escritura que los hijos de Israel notaron en Moisés, en su piel, en su rostro, que se había hecho radiante, por lo cual tuvieron miedo de acercarse a Moisés. O sea, imagínate, hermano, unos par de días de ayuno, ¿cómo saldrías con tu rostro? Ya ni base tendrías que echarte, hermana, yo te aseguro eso. Es algo increíble, hermano, que pudieras un ser humano resistir 40 días de ayuno sin agua ni alimento. Pero Moisés, de acuerdo a la palabra de Dios, estaba todo el tiempo junto a Jehová y sus fuerzas, por supuesto, sostenían a Moisés, las fuerzas de Jehová. Moisés ayunaba, pero Dios le fortalecía. Y esa es la realidad. Ahora, la bendición fue tan grande que al bajar su rostro, o al bajar del monte, su rostro brillaba. Entonces, en un ayuno de varios días, lo normal es usar agua de vez en cuando, a menos que Dios nos llame a un ayuno sin agua. Debemos usarla. Esto no es dárselas de capo, de fortachón, ¿me entiendes? Espiritualmente, decir, no, yo lo voy a hacer sin agua. No, si Dios te llamó a hacerlo sin agua, hazlo sin agua. Pero si te llamó a ayunar varios días, bebe agua. El agua, ¿qué es lo que provoca cuando estamos ayunando? ¿Qué provoca el agua en nuestro cuerpo? Transportará los desperdicios a los órganos de excreción. Y por supuesto, hará posible que se disuelvan los ácidos que segrega el estómago. En otras palabras, va a limpiar nuestro cuerpo. El ayuno va a limpiar, nuestros poros se van a limpiar. Estoy hablando de un ayuno de varios días con agua. Por lo tanto, usted va a recibir un beneficio físico aparte del beneficio espiritual. Entonces, el usar agua, por supuesto, no rompe el ayuno. Eso ya lo tenemos más que claro. Veamos otro ejemplo bíblico. Esther, capítulo 4, versículo 16. Dice Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Qué sucedió en esta historia? Había un momento de crisis cuando los judíos como pueblo fueron condenados a muerte por el decreto del rey Asuero, engañado también por Amán. Esther entonces le pide a su tío Mardoqueo que ayunen por ella, debido a que ella se iba a presentar al rey para rogar y pedir misericordia por su pueblo. Ahí vemos entonces un ayuno de 3 días sin beber agua ni comer alimentos. Veamos ahora el ayuno con agua, porque tenemos que tener ejemplos ahí, ¿no? En el ayuno de varios días corridos sin entregar, lo común, lo prudente es usar agua. A menos que Dios, como dije anteriormente, le haya llamado a hacer un ayuno sin agua. Debe usarla, el agua, si ayuna por varios días. Vamos allí, Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2.
Entonces Jesús, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿De dónde sale el agua aquí, pastor? Espérese, cálmese, tranquilo, no se acelere. Siempre me he preguntado si este ayuno sería con agua o sin agua. En Marcos capítulo 1 versículo 3 dice que en sus 40 días en el desierto los ángeles le servían. Pienso que lo que le servían era agua. La Biblia entonces nos muestra algo más. Pues dice que al terminar el ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto, Jesús tuvo hambre. Lo lógico es que tuviera sed más que hambre. Entonces no dice que tuvo sed. Creo que después de 40 días sin agua hubiera sentido sed, es un hecho. Pero por supuesto, repito y lo digo de esta manera, como el agua no es alimento, entonces los ángeles que venían y servían al Señor Jesús, creo que le traían agua. Esa es la realidad. Ahora dice usted, pero no lo dice la Biblia. No, sí, yo sé que no lo dice la Biblia así de esa manera. Pero imagínese usted, vaya al desierto, o por último, métase en un campo en un día soleado. ¿Qué es lo que le da? Sed, automáticamente. Ni un árbol. Se metió en medio de las parcelas ahí y el sol calcinante. Ay, Dios mío, un poquito de agua. No hay ni un riachuelo, no hay nada. Le da sed. Usted no está pensando en el sándwich, en el barro luco, jarpa o lo que se llame, no está pensando en eso. Usted, agua. Así. Agua. Entonces en este sentido le servía a los ángeles, y se entiende entonces que si los ángeles servían al Señor Jesús, es un hecho que le traían agua. Esto es lo mismo que vemos cuando Elías está en el arroyo bebiendo agua del arroyo, y el Señor enviaba ¿qué cosa? Cuervos con carne y pan. ¿Carne y pan era? ¿O solo carne? Carne y pan, gracias. Se me confundió, de que no había ninguna panadería cerca, dije yo. Bueno, el punto es ese. Entonces le traían carne y pan, ok, y él bebía del arroyo. O sea, si Dios usó a cuervos, hermano, para traerle alimento a Elías, imaginémonos, los ángeles traían agua a Jesús. Ahora, este es un conocimiento muy importante que nosotros debemos entender. Muchas personas hoy día no ayunan más de un día porque no pueden hacerlo sin agua. Por supuesto, esto les da de alguna manera una respuesta, porque claro, si no pueden hacerlo porque tienen que beber agua y piensan que el agua es alimento, entonces se complican, les priva de alcanzar grandes bendiciones en el ayuno de varios días. Pero al entender que pueden usar agua, muchos ayunan los días que el Señor les dirija a hacerlo y reciben las gloriosas bendiciones del Señor. No existe una cantidad específica de agua a usarse, ni tampoco una cantidad de veces al día para tomarla, sino que usted debe pedirle al Espíritu Santo que por supuesto le dirija a cuánta agua beber de acuerdo a lo que necesite. Un consejo importante: no use agua fría, no la saque del refrigerador, sería algo terrible. ¿Por qué? Porque como no está ingiriendo alimento, el estómago está quedando quieto poco a poco, y si usted le echa un vaso de agua fría al estómago, lo que va a ocasionar será un dolor de estómago terrible. Tiene que ser agua sencillamente como dice, a temperatura normal. ¿Me siguen eso? Así que grabe eso ahí, cuando vaya a beber, no, está muy helada. Ok, ahora, es preferible agua fresca, como le llamamos nosotros, en sentido que esté fresca, que esté bien, pero no fría. Eso afectaría totalmente a su estómago. El ayuno con agua es uno de los tipos de ayuno más practicados gracias a la flexibilidad que nos da para poder ayunar. Esa fue una de las pruebas más difíciles que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesús para poder prepararse
y reforzar su fe en Dios, su Padre. ¿Por qué? Porque él estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Fue tentado por el diablo en 3 oportunidades y en las 3 oportunidades salió victorioso. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Quiere enseñarnos con estas temáticas. Y esto, hermano querido, usted tiene que aprenderlo, porque usted como hijo de Dios también va a ser tentado por el enemigo. Y es, hermano querido, solo con la ayuda del Señor, buscándolo en oración, buscándolo en ayuno, que podremos vencer al enemigo, y lo haremos retroceder y lo haremos huir, y él tendrá que irse al... Ya estoy predicando, hermano, disculpe. Dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero no le está hablando al hermanito de la silla que no ora ni ayuna nunca. Le está hablando a aquel que está fortalecido en el Señor y que tiene una comunión con el Señor. Entonces dice: resistid al diablo. Y el hermano se para, dice: hasta aquí llegaste, diablo. Y el diablo tiene que irse. Así que échalo de tu casa al diablo. Vamos a ver el ayuno de congregación. Vamos a ver el ayuno de congregación. Me gusta mucho esto, porque eso es lo que Dios ministraba a mi corazón también que debíamos hacer. Joel capítulo 2, versículo 15 al 29. Leeré muchos versículos porque es importante, creo que debemos entender el porqué. Dice: tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que viene contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Aleluya. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya, gloria a Dios. Oh Señor. Ahora entiendes por qué quiero hacer un ayuno congregacional. Yo quiero ver eso, porque es una promesa de Dios. Así que, hermano, tú tienes que estar aquí.
Porque a través de esa asistencia tu familia será bendecida, tu hogar será bendecido, tu matrimonio será bendecido, tu empresa será bendecida, tu trabajo será bendecido. Dios obrará a través de su Espíritu Santo y Él derramará su gloria. Aleluya. Señor. Ahora, este capítulo de Joel es para los últimos días, estos días. O sea, puedo decir, nos muestra que para este tiempo habría un llamamiento grande de Dios a las iglesias para entrar en ayuno. Así que no pienses que esto es un asunto mío y que lo que se le ocurrió, no haya que inventar. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y yo sé que todos queremos que el Señor nos llene de su Espíritu. Todos queremos que Dios haga prosperar esta tierra. Todos queremos que la sementera, aleluya, dé su fruto y que podamos tener los hogares llenos de trigo. Claro que sí, todos queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas, hogares y familias. Pero para ello necesitamos ayunar, necesitamos orar, estar en la presencia de Dios para que Él haga todo lo que Él ha prometido que hará. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, este llamado es tan solemne que la palabra demanda que aún los niños de pecho y los recién casados entren en el ayuno. Yo sé que usted estaba pensando, ¿y cómo lo voy a hacer con los cabros chicos? Tráelos a ayunar y que ellos ayunen parcialmente y tú ayunas todo el día. Ahí está. Claro, por eso nos está enseñando el ayuno parcial, el ayuno de un ahí está, viste vieja, la mamadera para el cabro chico y no hay problema, lejos de mí, lejos de mí. Bendito Dios. Disculpa que haga esto sarcástico así, pero es la realidad. Dios nos enseña en su palabra que todo se puede hacer cuando hay disposición en nuestro corazón para buscar de Dios. Dice amén. Entonces es ayuno, escúcheme bien, es ayuno para orar e interceder por toda la iglesia para que ninguno se pierda. O sea, vamos a ayunar y vamos a orar para que los que el diablo tiene agarrado de alguna manera lo suelte. ¿Qué dice la escritura? El Señor dice que los que Él tiene en su mano nadie los arrebatará. Pero la iglesia es la que tiene que orar para que eso ocurra. Entonces las iglesias, hermano querido, que en estos días postreros respondan a ese llamado y entren en un ayuno completo, o las iglesias completas entren en un ayuno, se llenarán del poder del Espíritu Santo. Los miembros se santificarán y estarán preparados para su venida. Aleluya. Entonces, de esta forma, la tibieza, la vanidad y la comodidad, nadie dice amén, pero no importa, lo digo de nuevo. De esta forma, la tibieza, la vanidad y la comodidad en tantos creyentes, estos creyentes modernos, serán extirpadas y podrán escapar de la ira que viene. Aleluya, bendito sea el Señor. Ninguna iglesia tendría excusa en seguir en mediocridad espiritual cuando la Biblia nos ordena hacer este ayuno de toda la congregación para él colmar a la iglesia de su espíritu. Señor, imagínate los cultos que tendríamos, hermano. Oye, entras en el atrio alabando, te sientas alabando. Dios mío, el que se acerca a ti, fuego, aleluya, power. Saludas al hermano y el otro aquí, aleluya. Oh, Dios mío, dime que no, eso es así, hermano. Entonces es tiempo que comencemos a proclamar ayunos como este, para que Jehová limpie la grey, limpie la iglesia.
limpie nuestras vidas como iglesia. Entonces un ayuno de toda la iglesia desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y todos en el templo orando, llorando delante de Dios, oraría maravillas en la congregación. ¿Te acuerdas cuando Dios le habla a Josué y le dice antes de cruzar el Jordán, y le dice santificaos? Eso se lo dice un día antes. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Bastó un solo día, hermano, para abrir el Jordán. Un solo día en donde el pueblo se santificó. Imagínate, hermano querido, lo que te estoy diciendo. Si nosotros no hemos tenido las grandes bendiciones de Dios, o el derramamiento del Espíritu, o el poder de Dios y la gracia de Dios moviéndose en medio nuestro, es porque no hemos entendido por dónde va el conducto que debemos usar. Esto debemos hacerlo, y lamentablemente pronto debemos hacerlo, porque si no después será tarde. La Escritura dice: hoy es el tiempo aceptable. Entonces ninguno de los cristianos de las iglesias que dedican sus horas diarias a la televisión, que están saturados de literatura mundana, por decirlo así, música mundana, deportes, que están supuestamente que están en la voluntad de Dios. Esos cristianos que dicen estar en la voluntad de Dios, pero su vida la pasan en todo ese tipo de distracciones. Esos cristianos, entre comillas, deben arrepentirse y apartarse del mundo para nacer de nuevo y realmente, hermano querido, hacer la voluntad de Dios. Solo un poderoso derramamiento del Espíritu Santo puede darnos el renuevo o el denuedo también para hacer su obra y expandir su evangelio. El ayuno de la congregación es la respuesta para la situación actual. Y eso debemos entenderlo. Las iglesias cristianas necesitan orar y ayunar. Dice amén. Orar y ayunar. Amén. Orar y ayunar. Déjame marcarte algo que se me quedaba atrás. Creo que es importante: el ayuno en el trabajo. Te hablé un poco de eso en mi propia experiencia. Y quizás muchos cristianos dicen: no, es que yo no puedo ayunar porque estoy trabajando, trabajo todo el día, no puedo ayunar. Y llevas 10 años convertido y nunca has ayunado. Nadie dice amén. Muchas personas, hermano querido, me han preguntado si se puede ayunar mientras se trabaja. Ya te dije que sí se puede. Lo ideal es apartarse solo con el Señor para leer y orar, poder escudriñar la palabra. Pero hay personas que les gustaría ayunar con más frecuencia, y la única forma de hacerlo sería trabajando, los días de trabajo. Si usted siente de ayunar en los días de trabajo, hágalo, pero ore lo más que pueda, lo más posible. Por supuesto, trate de ofrecer con frecuencia ayunos en días en que pueda apartarse todo el día con el Señor. Pero si tiene que trabajar y desea ayunar, entonces hágalo. Son días finales y hay que hacer el máximo de esfuerzo para alcanzar la plena madurez espiritual. Necesitamos con urgencia hacer nuestro mejor esfuerzo. Dice amén. Déjame concluir este mensaje o terminar este mensaje. Esto lo digo para que el tecladista suba. Déjeme terminar. Ahora, si lo ve pasar por ahí es porque él ya entendió eso. Cabe recordar, hermano querido, que la Biblia no nos menciona una forma exacta de cómo debemos ayunar. O sea, no hay una forma exacta. No es que el Señor nos dejó allí en la Escritura puntos específicos para poder entender. Ahora, pero este motivo no debe ser una razón para no hacerlo, ya que podemos comenzar por un ayuno parcial, seguir con un ayuno de solo un día con agua, y para así terminar con un ayuno completo a través de la guía de su Espíritu Santo.
Si vemos que Jesús a través de su ministerio lo mencionó, habló de que era una forma muy efectiva de vencer a Satanás. Recordemos el episodio en donde los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de ese muchacho, que un rato el demonio lo tiraba al fuego, otro rato al agua, y el padre trajo ese joven a los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y es extraño porque Dios les había dado autoridad para hacerlo, pero no pudieron con él. Hay espíritus que realmente son más fuertes que otros. Y Jesús viene, expulsa a ese espíritu, y luego los discípulos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si hicimos todo lo que nos enseñaste, le pusimos las manos, zapateamos 3 veces, dimos 3 vueltas, o sea, hicimos todo lo que nos dijiste, pero no resultó. ¿Qué pasó? Y el Señor viene y le responde: es que este género no sale sino con oración y ayuno. Sumo también ese versículo cuando Jesús le responde a la gente cuando critican a los discípulos porque no ayunaban. ¿Por qué ellos no ayunan si los otros ayunan? Los fariseos ayunan y estos no ayunan. Mientras esté el esposo aquí, ellos no ayunarán, pero cuando el esposo se haya ido, entonces ellos ayunarán. El esposo no está aquí con nosotros, así que ponte a ayunar, hermano. Entonces detengámonos a pensar un poquito en este sentido. Pensemos por un momento en la fe de Josué, que hizo que el sol se detuviera. Ahora sabemos que Dios lo hizo, lógico, pero Dios usó a Josué. Si Josué no hubiera pronunciado las palabras detente sol aquí y detente luna allá, no sucede nada. La fe que tuvo él. O ser como Pedro, que cuando su sombra caía sobre las personas, eran sanadas. Eso es lo que dice la escritura. Y aún la sombra de Pedro. O tal vez como Pablo, cuyas ropas hacían que las personas que las tocaran fueran sanadas y liberadas. Nosotros admiramos a estos creyentes, pero no nos damos cuenta del por qué tan tremendo poder espiritual fue manifestado en sus vidas. Ese poder era manifestado porque la oración y el ayuno eran parte normal de sus vidas. Eso era lo normal de sus vidas. No olvide usted, nunca debe olvidar que el ayuno es uno de los pilares de la fe cristiana. Somos una iglesia con grandes promesas, y lo digo como iglesia aquí. Somos una iglesia con grandes promesas. El Señor nos ha dicho que nos bendecirá con miles de personas llegando a nuestra congregación. Miles de personas. Pero pongo esto: pero si los nuevos cristianos que oyen el mensaje y que oyen la palabra de Dios y llegan a este lugar y nos ven a nosotros, que se supone que somos cristianos maduros, y nos ven que no ayunamos, entonces ellos concluirán que es algo que no tiene gran importancia y que quizás es algo solamente histórico. El ayuno nos permite recibir guía, nos permite recibir sabiduría, instrucción, conocimiento de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su cuerpo comienza a obedecer a su espíritu y no a sus propios impulsos y no a sus hábitos. El ayuno, hermano querido, no cambia a Dios. El ayuno nos cambia a nosotros. Y al mismo tiempo transforma nuestras oraciones. El problema es que todavía no nos damos cuenta. Todavía no nos damos cuenta del poder que fluye por medio del ayuno.
Si Jesús le dice a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. Tú y yo sabemos, hermano querido, que en estos últimos tiempos, si bien es cierto, el Espíritu Santo fluirá en una forma excepcional. ¿Pero por qué? Pregúntate, ¿por qué tiene que fluir en una forma excepcional? Porque el poder de las tinieblas también está tratando de arrasar con esta sociedad. Y lo que necesitamos hoy no es una iglesia, ¿cómo llamarle? Fría. No es una iglesia que está con anemia espiritual. Necesitamos una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que pueda tener discernimiento, una iglesia que pueda tener la capacidad de saber y entender qué terreno es el que está pisando. Que cuando llegues a tu casa te des cuenta que hay algún demonio que anda dando vuelta ahí, y vas a orar hasta que ese demonio se vaya de esa casa, porque tu espíritu estará vivo. Aleluya. Tremendo. Si nosotros logramos entender lo que debemos hacer como iglesia, porque esto no se trata tan solo de predicar, de venir al culto, de cantar y alabar. Se trata de que el poder de Dios fluya en nuestra vida. Que cuando tú te conectas con alguien o tienes relación con alguien, en el sentido de hablar con alguien en tu trabajo, familia, amigos, conocidos, quien sea que se atraviesa contigo, sepa que hay algo especial en ti. Y que no es tu cara bonita, no son tus gestos, tu amabilidad. Es más profundo y más grande que eso. Algo mayor. Que sea como cuando esa mujer del flujo de sangre fue y tocó el borde del manto del Señor, y Jesús se detuvo. Alguien me ha tocado. Y Pedro salta y dice: Señor, pero la multitud te aprieta y tú dices: alguien me ha tocado. No, alguien me ha tocado porque virtud, poder salió de mí. Tú tienes que sentir eso en tu vida, que hay un poder sobrenatural fluyendo en tu vida. Y eso te hará ser valiente, eso te hará ser decidido, eso te hará ser un hombre y una mujer de Dios que no se va a detener ante nada. Y los problemas y los conflictos vendrán, pero tú dirás: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Él está para ayudarme, Él está para tenderme la mano, Él está para levantarme. Si caigo, Él me levantará. Si estoy enfermo, Él me sanará. Si estoy débil, Él me fortalecerá. Oh, aunque esté derribado, no estaré destruido, porque el poder de Dios estará fluyendo allí. Oh, bendito Dios. Tú y yo necesitamos, hermano querido, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y necesitamos obedecer a Dios para volver a consagrar nuestra vida a Dios, ayunar, buscar de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que su pueblo tenga el poder de Dios. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo ruego con todo mi corazón que usted haya podido entender esta palabra. Más allá de una enseñanza, una instrucción, sea algo que golpea su vida y le haga ver su negligencia, y le haga ver su poca seriedad, y le haga ver su poca disposición para buscar del reino de Dios y su justicia. Que puedan esta noche usted sentirse mal porque no ha hecho lo que Dios nos ha pedido que hagamos, porque queremos poder, pero no estamos haciendo nada para poder recibirlo. Hay condiciones para que el poder de Dios esté en nuestra vida, y usted y yo lo necesitamos, y solo Dios puede darlo. Esto no se lo da una chaqueta que le lancen, o una corbata, o un pañuelo que le lancen. Nada de eso le dará el poder de Dios. El poder de Dios fluirá desde su interior. El Espíritu Santo fluirá, estallará como una bomba. Está ahí en silencio ahora, pero si usted lo deja fluir, Dios fluirá en una forma excepcional. Solo debe permitirle al Señor obrar en su vida y entrar en la obediencia a su palabra para poder ver la gloria de Dios.
Quiero orar en esta noche y no puedo terminar si no oro por aquellos que lo necesitan. Algo ha pasado aquí en esta noche y Dios le ha hablado. Y solo usted sabe si Dios le ha hablado o no. Pero si Dios habló a su vida, venga aquí al altar, por favor. Venga aquí al altar. Algo tiene que reparar con Dios, algo tiene que arreglar con Dios, algo Dios tiene que hacer en su vida, algo tiene que provocar en su vida, algo tiene que renovarse, algo tiene que cambiar, alguna disposición, algún sentir, alguna actitud. Es el tiempo de darle al Señor todo nuestro ser para que Él nos guíe y traiga respuestas sobre nuestra vida. Venga al altar en esta noche. Te damos a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te agradecemos por tocar nuestra vida, por hablarnos, por ministrarnos. Te agradecemos, Señor, por fortalecernos cada día. Recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe la exaltación de tu pueblo. Tú eres santo, tú eres digno. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Jesús. Amén y amén, Jesús. Oh, aleluya. Da ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.